Hola, buenas noches a todas y todos. Perdón, me voy a cambiar los anteojos. Ahora veo. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan a esta, la última reunión del ciclo del 2025, Psicoanalistas Dialogando con las Artes. Este espacio nace en agosto del 2020, durante la pandemia, como Psicoanalistas Dialogando con las Letras. Comenzamos en forma virtual y seguimos así para compartir la experiencia con interesados de otras disciplinas y de otros lugares. Este espacio, que depende de la Comisión de Cultura a cargo de la Secretaría Científica, cuya representante es María Eugenia Farrés, en la actualidad está integrada por Alicia Levín, Verónica Ginocchio y Abel Sanoto en la coordinación, con la participación de María Casariego de Gainza, Beatriz Rodríguez, Carlos Baise y quien les habla, Lili Diamen. Nuestro pasaje de psicoanalistas dialogando con las letras, sí digo bien, a las artes, se funda en la necesidad de habitar cada época con la cultura artístico-creativa que la representa. Una de las marcas de nuestro ciclo es tomar el pasado y el futuro y lo actual como hilos de Ariadna que se entretejen en este laberinto que nos toca vivir. Es decir, trabajamos construyendo subjetividades a contracorriente del deshacimiento que el individualismo propone. ¿Por qué psicoanalista dialogando con las artes? La creatividad, la sublimación, el acontecimiento, las destrucciones dan cuenta de la riqueza de la experiencia humana, consciente e inconsciente. Antes de pasar a la mesa y presentar a nuestro invitado de hoy, queremos sostener como principio que un pueblo que no puede crear es un pueblo que no está vivo. Bueno, hoy vamos a compartir la noche, la mesa, con Sabatino Cacho Palma. Cacho para mí. Cacho es rosarino, médico psicoanalista, 2 veces presidente de la Escuela Sigmund Freud de Rosario, actor, autor y director de teatro. Sus obras, El Camino... Está No se te muteada. escucha, te muteaste, Lili. No O se la te escucha. mutearon o se muteó. Estás muteada. Ahí está. Ahora sí. No Ahí está. toqué nada, pero bueno. ¿Voy de vuelta? Estaba con las obras, sí. Sus Obras. A ver, se escucha, ¿sí? Sí. Sus obras, El Camino de la Fuente, 22 de agosto y Desde Cachorro, se presentaron tanto en la Argentina, y digo en la Argentina porque no solo en la capital federal y en Rosario, sino que hizo una gira Sí. muy interesante, y también en España. Bueno, aquí estamos con Cacho para conversar lo más espontáneamente que podamos. Cacho, ¿desde cuándo te involucraste con lo teatral? Bueno, ¿Antes de estudiar, gracias. durante, Sí, después? bueno, gracias. Buenas noches. Un gusto estar acá. Tuve amagues de teatro desde muy chico, de recitar y pararme arriba de la mesa, un poco para que mi madre me quisiera más, ¿no? O sea, mi madre amaba el arte y soñaba con un hijo así genial y yo me lo creía, entonces jugaba a ser ese hijo amado. Pero después tuve una experiencia muy linda en 7º grado porque en esta locura materna de que fuera un genio artístico, me mandaron 60 kilómetros de mi pueblo a estudiar a Rosario
Mi pueblo estaba lejos porque eran 60 kilómetros de tierra, en una época donde no había el transporte que hay ahora, ni los medios estos de comunicación, ¿no? Había que marcar el cero, esperar que la señora de la larga distancia me pudiera conectar y esa llamada podría demorar en producirse 3 o 4 horas, ¿no? Pero en esa escuela, que era una escuela formada con el espíritu que trata de instalar Frondizi en ese breve gobierno que hace en los 60, que era la educación por el arte. Entonces yo hago una escuela primaria educado artísticamente. Aprendo a hacer fotos, a revelar, aprendo a hacer títeres, a manipularlos, a actuar, y producimos un primer espectáculo, yo estaba en 7º grado, que fuimos premiados por la UNESCO con ese espectáculo y fuimos llevados desde la Escuela Integral de Fisherton al centro de Rosario. O sea que ya en mi memoria estaba esto de a los 11 años, 12 años, manejar un títere y actuar y que haya público y que la gente aplauda. Y la historia era una historia de una familia de rubios que van al África a comprar un niño y yo hacía del padre que vende el niño, del padre africano que vendía el niño. ¿Por qué teníamos estas ideas? Bueno, la escuela esta tenía una orientación social, política, cultural maravillosa. Después en el secundario siempre investigaba, hacía cosas, mezclado con muchas otras cosas que hace uno en el secundario sin demasiado rigor. Pero apenas termino el secundario ya me pongo a estudiar teatro seriamente. Mientras largo con la carrera de medicina. Pero cuando me recibo de médico ya era un actor conocido en la ciudad, ya estaba actuando a los 22 años ya era profesional del teatro, a los 24 ya daba clases y vivía de eso. Debuté como director de teatro, todo muy joven, ¿no? En el año 82, en Teatro Abierto, ya debuto como director con un texto de una escritora notable de la ciudad que se llama Alma Maritano, y un texto muy lindo que se llamaba La Bella Durmiente se despierta, ¿no? Así que bueno, desde ese momento hasta ahora hago todo el teatro que puedo, ¿no? Todo lo que me da el cuero. Mira, mirá el tiempo que te conozco y hay un montón de cosas que no sabía. ¿Viste? Me olvidé decir algo. Para Dale. todos aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios, recuerden que es por el chat. Así que vayan anotando que después las vamos a ir intercalando para que Cacho nos conteste o diga lo que quiera. Eso, más fácil. Bueno, está. Eh, Acá yo tengo algo que Cacho nos mandó, unos apuntes, unas notas, y él dice, la idea teatro, una forma poética de intervenir en la realidad y en lo real. Hay una poesía en el espacio y del espacio. Hace muchos años estaba en Rosario y escuché a un muchacho joven que se llamaba Cacho contar una experiencia en el hospital, en el loquero. Tenía un nombre muy feo, pero no me lo acuerdo. Con los pacientes y que tenía que ver con el teatro. Y yo me quedé escuchando porque me pareció muy raro. ¿Nos podés contar un poquito sobre esa experiencia o sobre esa y otras? Sí, yo tuve 2 periodos de trabajo en lo que yo lo voy a llamar con su nombre, son manicomios. A veces intentamos sustituirlos, intentamos abrirlos, pero siguen siendo manicomios. La primera cuando hago la residencia. Yo hago la residencia de psiquiatría entre mayo del 82 hasta mayo del 86. Me quedo como jefe de residentes, después de un tiempo más como instructor y de ese hospital me voy, que es el hospital de Rosario, que se llama Agudo Ávila, que es un hospital psiquiátrico que en aquel momento tenía muchos pacientes internados, muchos para una ciudad pleno centro, al lado de la Facultad de Medicina, porque era parte del hospital escuela, era una parte más, o sea, psiquiatría se cursaba en el hospital, 160, 180 pacientes. Y luego, 10 años después, voy a una colonia psiquiátrica que ya está en el campo, que se llama Oliveros, que Eso. es pariente de otra que está en Córdoba, que se llama Oliva. Se ve que había una idea ahí con las aceitunas, no sé, qué sé yo.
que ya son pueblos de locos. Oliveros, cuando yo fui, tenía 1.600 internados en un campo a 5 kilómetros de la localidad de Oliveros, pero bien en zona rural y contra el río Carcarañá. El río Carcarañá se lo llama el río asesino, porque es un río muy fuerte, muy vigoroso. Y muy complicado para nadar. O sea que era toda una tentación para que los pacientes se tiraran ahí. Y aparte, hectáreas de campo estéril, donde no se sembraba ni un zapallito, ¿no? Bueno, ahí estuve 3 años también, del 98 al 2000. ¿Por Y en qué las dos fuiste ahí? experiencias hice talleres con los pacientes, con los internados, distinto tipo de talleres. Lo que más me gustaría contar, no solamente hice teatro, hice taller literario, me gustaba mucho la investigación, la lectura, las poesías, y hice murga, y bueno, asambleas donde se le permitía tomar la palabra y contar sus cosas, y también en Oliveros, ya en nombre de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, hicimos lo que seguimos llamando, en relación con Lacan, presentación de enfermos, que también es una propuesta teatral la que hace Lacan con la presentación de enfermos, porque es un analista dialogando con un paciente y hay un público que hace de caja de resonancia, ¿no? Pero bueno, lo que más me gustaría contar de esa experiencia del trabajo con pacientes en teatro es lo siguiente. Primero, que era la consigna que yo le ponía a los que venían a trabajar, acompañantes terapéuticos y actores, actrices que venían también a colaborar, a trabajar, a aprender. La primera premisa era no trabajar con un muro discriminatorio, es decir, no hacíamos teatro con locos, hacíamos teatro, ¿sí? Hacíamos teatro, íbamos a hacer teatro, íbamos a investigar teatro, íbamos a jugar con el teatro, íbamos a improvisar, sin ningún muro discriminatorio. De hecho, pude hacer espectáculos donde participaban pacientes y actores en el mismo espectáculo. Sí había una dificultad, una particularidad que se da cuando se trataba de la psicosis, y no todos los internados eran psicóticos, pero sí cuando se trataba de la psicosis, que en la psicosis hay un problema con lo que podríamos llamar fijación. Es decir, en la música y en el teatro, en la danza también, uno ensaya, improvisa, pero luego va fijando, va produciendo anclajes. O sea, la obra puede cambiar, no es una cosa estrictamente como una partitura, pero tiene eslabones, mojones, anclajes que hay que volver a repetir. Incluso la dificultad que tiene un actor cuando hace muchas veces una obra es como repetir sin repetir. Es decir, va a poder ver a pasar por esos mismos lugares, pero tiene un compromiso ético, orgánico, que tiene que ver con el respeto por el teatro, de que eso vuelva a pasar por él, que no sea una repetición mecánica. Lo mecánico anula la teatralidad, ¿sí? Puede servir para otras cosas, pero la teatralidad la anula. Que estos pacientes psicóticos no podían fijar. Entonces, había que respetar esa modalidad. Pero fíjense qué interesante, que sí recordaban y no se lo olvidaban nunca las canciones con la letra de pe a pa, y las poesías. Ahí no había ninguna dificultad. Pero una escena, si uno pautaba en esta escena, vos te tenés que ir de tu casa, te enojás y te vas de tu casa, bueno, se podía reír, no podía quedarse, o sea, no había manera de que eso se fuera a repetir de esa manera. Pero lo interesante es que dentro de esa estructura, algunos otros sí podían repetir. Entonces se armaba un juego ahí. A ver, no mucho tiempo después me di cuenta que para poder repetir una escena sin repetir, a ver, esta es la magia del teatro, se repite una escena sin repetirla, es necesario tener recursos simbólicos. Si no contás con el registro de lo simbólico, estás siempre entre un imaginario y el real, es decir, te encontrás con que el imaginario
juega todo el tiempo, inventa todo el tiempo y cambia todo el tiempo. No hay manera de producir esto que me gusta llamar anclaje. ¿Sí? Esto es lo que podría contar de esa experiencia. Si como director teatral, o a veces era director, a veces era coordinador del grupo, no te pones demasiado obsesivo y hasta puede ser divertido. De hecho, cuando yo empiezo a estudiar teatro en Buenos Aires, estudio con Norman Brisky, estudio con Pavlovsky aprendo mucho de todo esto, pero también frecuentaba mucho el paracultural, ¿sí? El movimiento paracultural, donde bueno, estaban las Gambas al Ajillo, los Mellizos, todos actores notables hoy, pero había un trío que era maravilloso, que es lo mejor que vi en esa época, donde estaba Urdas Pilleta, Tortonese y Batato Barea. Batato Barea no había manera que fije algo, entonces hacían espectáculos, por ejemplo el Club del Clown, que era hermoso, en calle Corrientes, hacía un espectáculo y Batato intervenía 3 veces e improvisaba, no había, jugaba. Entonces ya sabían, ellos tenían toda una partitura que reproducían y Batato creaba. De hecho, cuando vinieron a Rosario, se le ocurrió salir antes que empiece la obra y dar una clase de inglés al público. Pero una clase de inglés, una maestra de inglés enseñándole a hablar inglés, que duró como media hora y la tenía la gente. That is a pencil. La gente, hasta que la gente no repetía, the pencil is red. Y así, pero clase elemental de primer año de inglés lo tuvo 20, 25 minutos así. Por eso te digo que tampoco me sorprendía porque me he encontrado con fenómenos como ese, ¿no? Y era maravilloso, Batato, maravilloso. Escúchame, y para esa altura vos ya tenías tu consultorio en Rosario. No. La primera residencia que producimos estaba terminando la dictadura, año 82, como te decía. Producimos en un loquero donde no pasaba nada, donde los bañaban con manguera, no es un chiste, ¿sí? No había duchas, entonces cada tanto cuando tenían demasiado olor lo hacían salir al patio y lo bañaban con manguera, donde comían con la mano, donde deambulaban todo el día pidiendo cigarrillos y yerba. Empezamos a crear talleres con 2 residencias, la residencia médica y la residencia de psicólogos, que en ese momento estaba la residencia de psicólogos. Claro, en total éramos 18 residentes, más los instructores, más los jefes, éramos un equipo de 22 personas haciendo talleres. Taller en la mañana, taller en la tarde. Entonces, hasta ahí yo no tenía consultorio. Vivía del teatro y de mi sueldo de residente. Cuando termino la residencia, empiezo muy de a poquito a poner consultorio. De todas maneras, todavía no sabía si me iba a dedicar de lleno solamente al teatro, iba a quedar la anécdota de ser psiquiatra o no. Eso lo dirimos recién en el año 95. O sea, yo estuve de la residencia pensando que me fui a estudiar a Buenos Aires, ahí estudié con Brisky, con Pavlovsky, vivía del teatro, me fui a Italia a hacer teatro antropológico, y cuando volví de Italia, a partir de un golpe brutal, en mi vida, no de afuera, de adentro, ¿no? Un golpe que vino de adentro, me replanteé toda la vida y a partir de ahí sí decidí dedicarme seriamente al psicoanálisis. Y entonces tuve que articular el psicoanalista con el actor, cuestión que me costó bastante tiempo, pero bueno, se pudo articular. Hoy están articulados. Hoy están articulados y está bastante más famoso a lo mejor que en aquella época el actor, el director de estas 3 obras. eh, ¿Qué pasa con los pacientes? Claro, bueno, mira qué interesante ese, porque durante mucho tiempo, como estaban disociadas las 2 actividades, era muy cómodo porque era Cacho Palma en el teatro, era un personaje que andaba por ahí, el Loco Palma, si vos le querés, y el doctor Sabatino en el consultorio. Entonces eran 2 mundos totalmente escindidos. Cuando empiezo a entender lo que es un síntoma o un santón, a mí me gusta decir síntoma, y veo que la única posibilidad de anudarme era tener
mantener la práctica teatral, que no podía estar sin la práctica teatral. Empiezo primero junto los nombres, me empiezo a llamar Sabatino Cacho. Y segundo, ya no escondo una actividad con respecto a la otra, ni tampoco entro en esa competencia. A ver, cuánto hago de teatro, cuánto hago de psicoanálisis, si soy buen actor, no voy a ser buen psicoanalista. O sea, todas esas cuestiones obsesivas y fóbicas por momento se fueron tramitando en un análisis y a partir de ahí están articulados. Articulado quiere decir que están ordenados, que si hago consultorio no hago teatro, si ensayo no estoy escuchando a un paciente. Ahora, a medida que soy mucho más conocido en Rosario, claro, llevo casi 50 años de teatro en Rosario, hay premios, hay notas en los diarios, en las radios, pero sobre todo los premios que se muestran por los canales de televisión y eso, los pacientes se van enterando. Por supuesto que hay pacientes muy ligados a lo artístico que siempre lo supieron y que también vienen a analizarse con alguien que también hace teatro y le gusta esto, ¿no? Pero bueno, los que se vienen enterando, algunos te van a ver al teatro y te comentan la obra. A mí ahí me comporto, escucho como si me estuvieran hablando de absolutamente cualquier otra obra de teatro. Es decir, ese actor que ellos ven es ajeno al analista que está escuchando. El analista que escucha no tiene nada que ver con eso y lo escucha desde ese lugar, en términos de que pueden decir cualquier cosa, que no le gustó, que le gustó, y los aliento a esto, que le pareció una porquería o un asco, lo que fuera, o que fue maravilloso, me da lo mismo, porque em, no tengo que escuchar a ver qué dicen del teatro, porque me interesa en todo caso no lo que dicen de mi teatro, sino lo que dicen ellos, que le produjo esa obra y otra obra, y un libro y una película. Es decir, ¿qué me deja en paz en esto? Porque esa es la palabra. Que propongo y soy parte de una red cultural, que no hay un único teatro, ni el gran teatro, ni la genialidad como hubiera querido mi madre, sino, bueno, entre tantas cosas que hay, bueno, viste una obra de teatro de un tal Sabatino Cacho Palma, pero anda a ver esto, anda a ver lo otro y contame. Eh, por suerte, antes me preguntaban, fuera de que antes que empezáramos, Rosario es una ciudad en ese aspecto poco cholula, donde no, a la gente no le interesa, ay, estoy con tal actor y lo vi y fui a tomar con él. De hecho, los actores rosarinos que no están acá y que han de alguna manera trascendido, no tienen ningún tipo de cholulismo, ¿no? Se mueven con toda tranquilidad por la ciudad. No está esa cosa del jet set o de sí, claro, claro. O de los programas de chismes. O sea, acá a los actores se los deja tranquilo. Nadie anda haciendo chimentos sobre los actores. No le importa a la gente qué orientación sexual tenés y cómo llevas tu matrimonio o tu pareja o tu poligamia. No le importa. Por suerte, ¿no? O sea, mirá que yo este año habré hecho notas fuera de Rosario unas 50. En Rosario como 100. Pero en ningún momento me preguntan por mi vida privada. Hablo de mis hijos porque quiero hablar de ellos. Pues los adoro y son parte del amor, pero no hay ninguna preocupación por lo que uno hace con su vida privada e íntima. Por suerte, por suerte. La verdad que eso te permite en las dos partes trabajar tranquilo. Sí, por eso hablaba de trabajar en paz. Sí, me salía eso. Eh, sí, es interesante pensar esto de trabajar en paz. Eh, a ver, yo te quería preguntar porque yo tuve la suerte de ver las tres obras. No tuve la suerte de tenerte como espectadora. ¿Qué más puedo querer? Un lujo. Gracias. Mutuas, entonces. Escúchame, yo las vi acá en Buenos Aires. No sé qué pasa en otros lados, pero sí vi en tu Instagram comentarios de gente que no sé si todos los comentarios eran de gente de Buenos Aires o gente de Rosario o de algunas de las otras ciudades a las que fuiste. Y entonces me anoté como algunos temas que a mí me parece que se repiten
se repiten de distintas maneras, en todo caso, como las funciones de un actor, que nunca es la misma obra, temas que tienen que ver con la política, con el psicoanálisis, con la vida social, con lo social, no con la vida social. Eh, yo me anoté la libertad, la represión. Había escrito el holocausto y después puse holocaustos. Sí, Corregime después si te sí, parece. sí, La transmisión. sí, Hay un nivel de intimidad y de conmoción en los textos y en la representación de la obra que me parece que es lo que nos representa a los que estamos sentados ahí. Esto es un comentario como de público, digamos, sí, ¿no? sí, claro, claro. Eh, Cuando vos te pones a... Son tres obras muy distintas, ¿sí? Eh, la primera, podríamos decir, ayúdame, que es como la vida de Lorca. Sí, no Eh, cualquier vida de Lorca, sino contar lo que nadie contó de los últimos días de Federico, animarse a contarlo en primera persona, cómo fueron sus últimos días y sus últimas horas, ¿no? Incluso en un riesgo literario enorme, porque dejo que Federico en primera persona cuente su propia muerte, que él no la contó, pero la escribo como si fuese yo Federico, ¿no? Esto es una locura, es un riesgo total. Pero bueno, me salió bien, hasta ahora me salió bien. y yo quiero decir que es desgarradora en un Sí, punto, con una actuación increíble del actor Pablo. Pablo Eh, y Lassuo, sí. la segunda es que es 22 de agosto, creo, Sí, sí, sí. que es la que yo la pensé como holocausto. Ujú, claro. Y la retomé la misma frase también, porque en todas mostrás la represión, que no como concepto psicoanalítico en las obras, obviamente, pero eh, es una repetición en la historia de este país y la libertad en tanto y en cuanto los textos, vos dijiste antes acá que hay un entre el actor, el texto, entre el actor y el público, entre el actor y el teatro en sí mismo también dijiste. Exactamente. Las sensaciones que vos querés transmitirnos a nosotros como público son vivencias que vos tuviste desde el primer desaparecido desde Cachorro en, en Rosario, si no me equivoco. Sí, sí, Angelito Brandaza. Sí, sí, Este, bueno, pero lo contás muy literariamente, lo actuás muy apasionadamente y se transmite muy conmovedoramente. Eh, ¿Cómo haces? Porque no es tan fácil todo estas cosas. eh, Más allá de la técnica teatral, digo, vos es muy difícil escribir, actuar, dirigir. Bien. Lo que pasa es otra vez lo mismo. Ahí necesitas un ordenamiento. Es decir, yo cuando escribo no actúo ni ensayo. Escribo habitualmente cada uno de estas obras que son un giro en mi vida teatral. Yo debo tener como 50 obras de teatro, no las cuento, no me gusta contarlas, pero este trío, esta trilogía, que yo no sabía que iba a ser una trilogía, implicó un giro. ¿Y cuál fue el giro? Volver al actor narrador, un actor que hace, vive, experimenta en escena, vive una experiencia, pero al mismo tiempo está contando historias. Es el actor relator y en principio desde un unipersonal. Es decir, volver a este actor que iba a una plaza, juntaba a la gente y le venía a contar una historia. Pero el texto
no se escribe simultáneamente con la puesta en escena. Primero tengo el texto, que después la puesta en escena va a modificar. Por eso, en realidad, más allá del contenido, si hay un contenido de mi teatro es fuertemente antifascista. Yo creo que el fascismo no quedó en Mussolini o en Hitler o en Franco, que el fascismo es una amenaza permanente para la humanidad, en tanto la marginalidad, la exclusión, la estigmatización, la persecución son moneda corriente en este mundo manejado por las monedas corrientes. Entonces, sí, hay una propuesta muy firme, porque si el teatro es humano, tenemos que respetar antes que nada la condición humana y la diversidad en todos los aspectos, por supuesto, también la sexual. De hecho, una de las cosas que me dedico a subrayar, que a Federico también lo matan por homosexual, no solamente por el teatro que escribía, por lo subversivo que era su teatro, lo que implicaba ese último texto donde él anuncia con la Bernarda Alba el franquismo que va a venir. Bernarda termina la obra diciendo: silencio, he dicho silencio. Hace callar a toda la familia y España va a estar callada 40 años. Es la última obra que escribe Federico antes de ser secuestrado y no llega a ver su estreno. Sí, no llega a hacerla. Entonces, digamos, hay una cuestión política ahí que tiene que ver con la condición humana. Pero la política del teatro está en la estructura, en cómo se hace una obra de teatro. Ahí lo político no está solamente en el contenido. Y en este punto están los entres que vos bien tomaste. Es decir, es una tensión, un desacuerdo. La primera que se va a producir es entre el texto y la puesta en escena. No hay manera de que concuerden el texto y la puesta en escena. Ahí hay una tensión fuerte que se va a sostener hasta cada día que se represente la obra. Hay una tensión entre lo que sucede en el acto en vivo y lo que se ha escrito. ¿Sí? Esto implica un trabajo difícil, como vos decís, porque es mantener esa tensión, no suavizarla, no relajarse en eso. Hay una cuestión ahí como que el actor tiene una imposibilidad para decir esos textos, tiene que luchar internamente y encontrar contra qué está luchando para poder sostener esos textos. Luego, cuando se empieza a producir la puesta en escena, hay una tensión entre el actor y el director, el vestuarista, el escenógrafo, que traen su propuesta viene de afuera, pero él tiene que encarnarla. Le voy a dar un ejemplo. Desde Cachorro, que cuento a un actor rosarino, cuenta la historia de sus ancestros. Su abuelo está en un campo de concentración. No tuve un abuelo en un campo de concentración, no tuve un abuelo judío, paisano. Sin embargo, la mitad de la gente que vio la obra sale convencida que yo tuve un abuelo en un campo de concentración. De hecho, un colega nuestro, José Suberman, lo abraza a mi hijo y le decía: no sabía que usted es tal cosa. No, si estuviste en mi casa, le dice Lautaro. Y somos Palma, bueno, pero Palma podría ser porque hay sefaradí, bueno, pero no, el tema es la ficción, la ubico en un campo que yo investigo, que se llama Majdanek, que está en Polonia, cerca de Lublin, que es el primer campo que encuentran el ejército ruso, el ejército rojo, cuando va avanzando y que aparte se dedica a recuperar a los pocos sobrevivientes que quedaban, a sacar fotos, a hacer conferencias de prensa. Son los primeros los rusos en denunciar el holocausto, la cámara de gas y todo eso. Entonces tengo esa historia que contar. Entonces hay una escena, porque yo le contaba el otro día, hablaba con unos amigos, porque la gente se queda después de la obra en Rosario. Eso sí es lindo porque en el mismo teatro tenemos un bar y hacemos un tercer tiempo, entonces puedo dialogar en las mesas. Y fíjate vos que no está en el texto, lo puede proponer, pero el actor lo tiene que sostener. No podés contar algo si no encontrás un juego teatral. Entonces acá hay un juego teatral que el actor está comiendo una sopa. La sopa esta, en un momento elijo que sean tomates cortados. Voy comiendo pedazos de tomate con la mano de un jarro bastante rústico.
la historia con la que a él lo llevan a un campo de concentración, esto es pura ficción, es con una piña. O sea, de golpe está caminando, ¡pum! Cuando se da cuenta ya está en el suelo y ve un tipo vestido de negro que le dice que se calle la boca y que se queda quieto. Y luego la sopa es ya en el campo de concentración. Pero yo adelante y estoy comiendo la sopa, cuando caigo en el piso, lo primero que hago es empezar a comer la sopa. Entonces un compañero le pregunta, ¿sí? Porque, claro, tenía la nariz destrozada, le pregunta si le duele. ¿Eh? Entonces el actor se lleva el tomate a la nariz, esto lo traigo de mi pueblo y de mi abuela que te curaba las quemaduras con tomate, ¿sí? Me pongo el tomate así y respondo. Entonces, de afuera, el director y el asistente de dirección, no, no se ve el tomate, miralo el tomate, miralo porque no se ve, tomate más tiempo. Tomate. Y eso creó un despelote entre nosotros, porque yo le decía, ustedes me están diciendo cómo lo ve el público y yo estoy con la nariz rota en un campo de concentración. O sea, hay una tensión entre lo que uno ve, la estética que tiene la obra y lo que a uno le pasa, lo que uno está contando, ¿no? Esa es la segunda tensión. Y la tercera tensión, que es maravillosa, y es la más linda, es con el espectador, porque como es una obra que apunta al ritual, a la comunicación, le miro a la cara a cada uno de los espectadores, ahí se produce un entre totalmente inesperado. Yo no sé si alguien va a musitar, porque a veces musitan, si va a cantar conmigo, si va a llorar, si se va a reír, si me va a sentir con la cabeza. Entonces eso provoca esto de un espectáculo vivo, que también me gusta pensarlo como un entre, pero un entre no tranquilo, entre inquieto, como sería una relación amorosa, ¿no? Un desempeño, una performance deportiva. Es decir, no, el actor no busca la comodidad, no busca sentirse como en su casa, sino dejar que todas esas tensiones lo atraviesen y transmitirle. Por eso emociona. En realidad la emoción es porque hay una tensión real en el actor y en la platea y en todo el espacio. Eso provoca la emoción. Si no, sería el melodrama, el golpe bajo, es decir, apelar a la emoción por la emoción misma. No es esa la idea. La idea es situarme en esos lugares y poder transmitir, bueno, este abuelo cómo se bancó sobrevivir en un campo de concentración, esto, y cómo llegó a Rosario, ¿no? Bueno, esa incomodidad se puede transmitir mirando a uno por uno los que están en tu público, ¿no? Así es. Digo, incomodidad, por llamarla de alguna manera, que podemos sentirla nosotros ahí para compartir contigo esto de transmitir emociones tan fuertes. A ver, voy a hacerte dos preguntas del chat. Muy interesante todo. Teresita vos pregunta. Muy interesante todo lo que nos compartís, Cacho. ¿Qué te ha aportado tu experiencia de actor a tu vida de psicoanalista? Bien. Al Todo revés, lo mira. contrario, es el teatro lo que le ha enseñado el psicoanalista. El teatro me enseña a escuchar, a leer, a no perder la sensibilidad, a no caer, lo voy a decir con todas las letras, en la clásica indolencia lacaniana, ¿no? Ujú, ajá, ujú. Es decir, dejar que me pasen cosas. Voy a contar una historia. Voy a contar una historia que se me ocurrió ahora. Un muchacho, colega, hace un fin de análisis conmigo, lo dejo de ver durante muchos años. Me entero que fallece su hijito chiquito, una cosa terrible, horrorosa. Lo llamo y le digo que cuenta conmigo. Entonces hacemos algunas entrevistas cara a cara, face to face, donde él puede contarme todo lo que le pasaba con esto. Él no podía mirarme en ese momento, cuando contaba las cuestiones más trágicas, bajaba la vista. En un momento levanta la vista, se comunica y me dice, ¿estás llorando? Ya me decía Cacho, Cacho, estás llorando. Entonces yo le hago gesto de qué otra cosa podía hacer, ¿no? Y el alivio que sintió mi compañero, por ese momento era también mi compañero, fue maravilloso. Entonces, el teatro me enseña
para el psicoanálisis. El arte enseña para el psicoanálisis, todo el arte. Lo que un psicoanalista le puede aportar a la vida teatral, que sería una sola cosa. Porque toda la formación teórica, es más, cuando vienen los analistas a verme y me dicen, ay, el personaje es un melancólico y en este momento, mirá, a mí no me sirve de nada, no me sirve diagnosticarme cuando actúo, porque aparte un personaje no quiere ser curado, quiere vivir eso que le pasa, ¿sí? Es como Determina el personaje. si un enamorado que no está maniático no quiere ser curado, quiere encontrar a la amada. A ver, no me, dame la amada y va a estar todo. Bueno, como la relación al inconsciente que la da no ser analista, sino haber sido analizante, haber hecho la experiencia del análisis, eso sí, es un gran aporte que tengo como actor porque puedo hacer lugar a eso que me pasa en términos de lapsus, de fallidos, de sueños, de cosas que no puedo entender y no puedo acomodar. Es decir, puedo situar mi experiencia analizante en relación al actor, a lo que quiero crear, siempre manteniendo esto de lo esencial que es el impulso creador, que uno no sabe de dónde viene, incluso la gran mayoría de las ideas que tengo, ¿cómo se me ocurrió? No sé, un día aparecieron, vinieron, epifanías, trabajo con epifanías, es decir, una imagen, algo que vuelve, que me acompaña y va a aparecer en la obra, ¿no? Eso diría. A ver, más preguntas. Gracias, Cacho y Lili, por el diálogo y la manera de transmitirlo. Bueno, gracias. Es Alicia Levin. ¿Qué pensás, Cacho, de las experiencias del grupo Catalinas que realizando teatro como colectivo social incluyen algunos pacientes y cuentan la capacidad de juego que se fue incrementando en ese entre, en los pacientes y en el efecto en todo el grupo, donde todos se ubican actuando y no como pacientes? Es maravilloso, es de las mejores. La experiencia de la murga, tanto la de Catalina, a quienes conocí, incluso lo vi en Uruguay, como hay una murga acá en Rosario, muy famosa en Rosario, que se llama la Cotolengo, ¿no? Las experiencias son maravillosas, porque aparte la murga recupera el nacimiento del teatro. El nacimiento del teatro nace en las fiestas dionisíacas con los cantos dionisíacos. Esto que después aparece en la tragedia, que es el coro y el héroe se separa, desgarra al coro, sale de ese lugar, por eso la tiene que pagar tan caro, porque destotaliza al toro, sí, al coro. Produce un toro, justamente, pero no nos vamos a meter en la topología lacaniana. Ahí tuve un lapsus, buenísimo. Lo importante es que hay un dicho teatral, sigo con el lapsus, que es salir al toro. Salir al toro en ese momento, como decía Bonavena, que vos preparaste la obra, todo, esos minutos antes que empiece la obra, ya dan sala, esa palabra es mágica para el actor, dan sala, empieza a entrar el público habla, se ríe y uno está ahí atrás. Ese momento es tremendo porque Sacan el banquito ahí. sí, te sacan el banquito y se llama en la jerga teatral salir al toro. Bueno, la murga recupera ese coro donde nace el teatro, que es el coro dionisíaco. Para mí es el elemento popular más maravilloso y aparte produce una articulación en esto que tanto me interesa en el teatro, proponer, que es el cuerpo, la música, la narración, la acción, el baile, es decir, todo aparece integrado y articulado y siempre hay una narración, no hay murga sin una narración, sin contar una historia. Y están los personajes. Bueno, ahí creo que es, antes que hablaba de un psicótico puede trabajar en la murga como cualquier otro, digamos, porque ahí la fijación la da la música y la música te lleva. La música, basta con responder al llamado de la música. Uno no necesita ser cartesiano para bailar. Cuando baila puede dejar de ser cartesiano, es decir, no necesita pensar ni recurrir a lo simbólico, se deja llevar. Y en esto sí produce avances muy importantes en relación a los peores momentos de la psicosis, que es cuando el goce del otro con mayúscula, arrasa al sujeto.
es decir, cuando lo real invade absolutamente el imaginario. Esto que lo intuye Freud, la escena, la otra escena que produce el teatro, la música, el juego, le hace límite a ese real. Si bien no contamos con lo simbólico para tratar lo real, lo imaginario en las locuras y en la psicosis es un muy buen modo de hacer freno a lo real intrusivo, a la invasión de lo real, ¿no? Es un modo de tratar lo real y en eso es muy eficaz. Ahí yo ponía, perdón, ¿no? Al final, que me lo acordé escribiendo, que justamente cuando termina el grupo Catalina, la representación, invita a todo el público a bailar con la murga de ellos, ¿no? Claro, ¿Qué claro. más? Gracias. Sí, sí. Bueno, y también la experiencia de la radio, la colifata, por ejemplo, son experiencias notables, muy, muy notables. Nosotros hemos tenido experiencias con el taller literario. Ah, les cuento una. Esta es hermosa. Había un lugar los miércoles a la noche, en un bar, donde se juntaban los poetas de Rosario a leer sus poemas. Nosotros habíamos avanzado mucho en el taller literario allá en esa colonia, en ese pueblo que se llama Oliveros, y había muy buena producción. Es más, llegamos a publicar los poemas de los pacientes. Entonces dijimos, vamos, hablamos con la gente del bar y con los poetas amigos, vamos a ir al bar con nuestros locos del psiquiátrico, pero no lo vamos a anunciar como locos. Lo vamos a intercalar con otros poetas de ahí del bar. Entonces, la gente escuchó poesía ese día y escuchó poetas y ellos vivieron lo que podían transmitir con su escrito sin ninguna estigmatización. No, ay, pobrecito, mira, está internado, el loco, mira qué lindo que escribe, pobre loco. No, no, eran poetas. Sí, esto fue maravilloso. Creó un antes y un después en ese taller literario de la colonia y en la colonia misma, porque cuando los confrontaba a los otros psiquiatras, a ver, explíquenme por qué alguien puede ir a un bar, ustedes que dicen que es un loco peligroso, que tiene que estar medicado, puede ir a un bar, tomar cerveza, comer un carlito y decir poesía y escuchar las otras poesías y tener una participación cultural, social, hacer lazo, hablar con los otros poetas, discutir sobre poesía. Bueno, eso fue maravilloso. Más preguntas. Silvana Bandera. Me encantó tu frase de que no solo se hace política con lo que se dice en el teatro, sino también en cómo se hace el teatro. Exactamente. Abel Sanoto. Muy interesante la sinergia entre psicoanálisis y arte, entre las experiencias como analizante y las experiencias como artista. Durante mucho tiempo existía el prejuicio de que analizarse conspiraba contra lo creativo. Yo le tenía terror a eso. ¿Sí? En los primeros años de análisis tenía terror. Es decir, que concretamente, a ver, que la cura me saque la locura y no se puede crear sin locura. Y por suerte, ahí donde me enseñaron tanto los locos, los psicóticos, los distintos tipos de locura, primero me formaron como psicoanalista y segundo, hay un modo poético de vivir la vida que necesitamos ese toque de locura, ¿no? Es decir, a ver, no es anular la locura, sepultarla, sino que es saber hacer con ella. Entonces, a mí el psicoanálisis me permitió saber hacer con mi locura, en vez de sofocarla o silenciarla. Sí, pero yo sin esa locura no podría, porque me pasan cosas increíbles cuando actúo y cuando escribo y cuando ensayo. Sí, que es más, no se las recomiendo a nadie, pero que van, producen un movimiento que ya no es el goce del otro, sino que hay una vía que conducen al otro goce, que es el goce estético, que es el goce femenino, pero a mí me gusta llamarlo goce estético, y que no es sin locura, porque ninguno totalmente adaptado, cuerdo y racional podría crear. Es decir, hay un montón de imágenes y cosas que son del orden del estallido. Es un estallido en imaginario soportable porque hay técnica, hay recursos, hay años de formación, pero es ese que se te vuele la cabeza, ¿no? Que la cabeza estalle. ¿Sí? Esto, y que no comande, bancarse que tu cabeza no comande tu cuerpo, tus impulsos, tus imágenes. ¿Sí? Me quedé pensando
eh, qué difícil y qué importante esto que dijiste vos antes también, como lo pone Abel, que es en tu historia y en tu relato es más importante tu lugar de analizante que tu lugar de analista para el teatro, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, Bien. sí. Mi lugar de analista no le aportan demasiado al teatro. No, no, la verdad que No, no. yo No. tengo una intriga en realidad. Vos dijiste que fuiste a Italia a estudiar teatro antropológico. Sí, antropología teatral. Es un modo de teatro que surge en realidad con un maestro en Polonia en los años 40. El maestro se llamó Jerzy Grotowski, que trata de desmantelar la idea del teatro de los decorados, del teatro engolado, del teatro artificial, para volver a lo esencial. Y entonces empieza a trabajar, que vos me viste trabajar, es decir, con un actor despojado absolutamente y la sala despojada. Si hay objetos, algunos pocos objetos, no hay decorado, no hay cuestiones que tengan que ver con los fuegos artificiales, digamos, ¿no? Nada. Con la parafernalia para ilusionar al espectador. No se trata de ilusionar al espectador, sino de hacer pasar algo. Y en eso es el actor lo más despojado posible, lo más en primera persona posible. Esto se siguió desarrollando, hoy en todo el mundo se trabaja. El nombre antropología teatral o teatro antropológico, pero en realidad sería antropología teatral, es trabajar como actor para encontrar lo esencial de lo humano, ¿sí? Lo más humano posible. Eh, incluso eh, lo más humano posible incluye el mamífero que somos, el animal que hay en nosotros. Entonces, es como, a ver, el caballo y el jinete. Hay un caballo en ese actor, hay un caballo y hay un jinete. El jinete solo no serviría para nada porque no estaría esa fuerza, esa potencia, ese impulso. Pero a su vez el caballo solo sería directamente una locura desbordada. Entonces están las dos cosas, ¿no? Pero ese mamífero que somos, ese origen de lo humano, incluso en nuestra experiencia de psicoanálisis, lo pulsional lo pulsional, sobre todo a nivel de lo escópico y de lo invocante. Es un pulsional que no necesariamente tenés que articularlo rápidamente. Hay que dejarlo salir, hay que dejarlo vivir, ¿sí? Dejarlo vivir la escena. No habría teatro sin este concepto pulsión, que aparte es límite, justamente, porque hay un límite ahí, hay un límite todo el tiempo. A ver, Mario Farrés dice, me encanta tu lectura del teatro, la murga, la música como modo de poner un coto al goce arrasador del otro en la psicosis. ¿Cómo pensás el lugar del cuerpo en esa dinámica? Y abajo dice, ya me contestaste que la cabeza no comande. Exactamente. Te diría algo más. Cuando aparece la música, que la música no es solamente que suene una flauta, que es maravilloso, que Dioniso, la música también es la voz también es música, el ritmo en teatro es música, sí, hasta los pasos de un actor, el movimiento de sus manos, es decir, ahí la música se incorpora de muchas maneras, pero lo importante es que produce un llamado que no se preocupa por el logos, por el discurso, por la razón, por la palabra, donde vos tendrías que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Bailo, no bailo? ¿Bailo bien, bailo mal? Sino que de golpe el cuerpo es llamado y sale, como pasa con un bebé con la música, ¿no? O como pasa, yo tuve la suerte de ver, no sé si alguno ha visto los famosos encantadores de serpientes. ¿Por qué alguien toca una flauta y la serpiente se mueve? Porque todo su organismo responde a ese llamado, pero la serpiente no tiene que pensar. Bueno, hay un aspecto donde nosotros podemos, como insisto en esto, podemos dejar de ser cartesianos y es maravilloso dejar de ser cartesiano.
pero de alguna manera no es solamente con el arte. Si a alguno le gusta nadar, hay un momento donde uno nada y deja de pensar, donde juega el tenis y deja de pensar, es decir, piensa en la pelotita y en dónde ponerla, dónde voy a poner la pelotita y cómo le voy a pegar, ¿no? Voy a leer primero una y después voy a hacer yo otra. Dale. Luna Berardi. Me encantó la charla. Como actriz, nosotros los actores nos aislamos de nuestra propia realidad creando una nueva, donde podemos jugar a ser otros. Sin embargo, esa construcción del personaje no es sin la conexión de nuestra subjetividad e historia. Maravilloso, maravilloso, Luna. Coincido totalmente, aparte lo decís, hermoso, claro que sí. Eh, Vuelvo un poquitito para atrás porque Dale. vos hablás de la puesta de tus obras. En las tres, yo veo una coincidencia en relación a los objetos o lo que sería la escenografía. Hay una escenografía, hay una iluminación, hay sonidos extras aparte de tu voz, pero están como muy pensados dentro de de la obra. No sé si hay un escenógrafo aparte, me parece que sí, Por pero, supuesto, sí. pero si Hay no trabajas con escenógrafo, tu cabeza, me parece que sobraría todo. hay director de arte, vestuarista, hay iluminador, hay sonidista, es decir, interviene todo un equipo, pero Todo es a ver, mínimo aparte. no tiene, Lo que se ve, quiero decir. claro, lo que se ve tiene que tener esta belleza poética, que es lo que vivir esa otra realidad, por lo que decía Luna, es siempre con una condición, la poética. Ahora, la poética teatral no es igual que una poética literaria. La poética teatral incluye el cuerpo, el espacio, los objetos, y hay que habitar esa poética teatral. Ahora, ¿qué iría en contra de esa poética teatral? La idea del decorado, la idea de lo ilustrativo. Si los objetos, las acciones, el vestuario me cuentan lo mismo que estoy contando, es ilustrativo. ¿Para qué entonces? Sobra. Y el decorado conspira para que eso salvaje del actor salga, ese despojo. En realidad es como que el actor se pone y se saca la máscara todo el tiempo, no se queda envuelto en el corsé del personaje, lo trasciende, es decir, a pesar del personaje, avanza eso más real que hay en él, ¿no? Entonces, que los objetos tienen un nombre que Lacan usó dos veces en todos sus seminarios, que algunos analistas tomamos, que se llama el practicable. El practicable es lo opuesto al decorado. El decorado supone que yo armo un living y tengo una lámpara, tengo un sillón, tengo una maceta y dice, ah, sí, es el living de una casa y atrás le pinto la ventana donde hay un campito. Entonces estoy en una casa lujosa en el campo o en una estancia. La idea es un objeto que puede ser un sillón, que puede ser una maceta o que puede ser una ventana, pero que ese objeto cobre un valor metafórico. Practicable quiere decir que va a pasar a ser otras cosas, va a ser ese objeto y otro objeto y otro objeto. Ahí está la metáfora y ahí entonces toma el estatuto de practicable. No sé si alguno tuvo la suerte de ver el teatro de Tadeusz Kantor, también polaco, también que venía del mundo de la plástica. Cantor cuenta toda una historia de la guerra con una sola puerta que es un marco, donde los actores cruzan esa puerta, van y vienen todo el tiempo, es el único elemento. Esa puerta es un practicable, porque no es una puerta real y no cumple una función realista, pero sí atravesarla, esto es lo importante, atravesarla. Y desde Cachorro tengo una escalera, por ejemplo, una escalerita chiquita que no va a ningún lado. No es una escalera que sirva como escalera, pero es un practicable. Va a jugar en distintos momentos de la escena, cobrando distintos valores, sostenido siempre en lo que el actor hace. Porque esto es lo importante, ¿no? Es decir, ¿qué hace el actor con ese vestuario, con ese objeto, con esa partitura musical? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que modifica a él y luego modifica a la platea?
Por eso, digamos, el problema del decorado es que es estático, es la estasis, es lo estancado, lo que no tiene vida propia. La idea es que cada objeto tenga vida, que sí, que vibre, que pasen cosas con ese objeto. Si no, sobra, hay que sacarlo. Si no, si está de decorado o de manera ilustrativa, está sobrando. Corregime si me equivoco, las tres obras son casi unipersonales. Sí, La primera es Pablo y vos tenés una intervención. En la como segunda, director que tiene que ver, bueno, con un concepto de obra abierta, de obras que son ensayos, que no están terminadas, que se están haciendo, que se hacen cada vez, que se vuelven a hacer, pero ahí hay una intervención. En 22 de agosto pasó algo muy, muy simpático, con que Lautaro. mi hijo es un animalito de teatro, es un cachorro del teatro, hace teatro de vive del teatro, tiene 26 años y vive del teatro, da clases, hace militancia social, pero su vida pasa por lo artístico. Quiero trabajar con él, nunca había trabajado con él, él se formó con otros maestros que tampoco fueron mis maestros ni mis alumnos, él agarró su propio camino. Cuando hago 22 de agosto, que es la obra más biográfica de las tres, porque voy a contar cosas de mi adolescencia, voy a contar mi paso por el hospital psiquiátrico y un paciente memorable, que es el protagonista de la obra, que actuaba en el teatro y era del taller literario, que se llama César. Entonces empezó a ensayar y Lautaro termina el ensayo, él hacía solamente luces, después hace luces, sonido y una proyección. Y me empieza a preguntar, a interrogar, porque claro, él siendo mi hijo no tenía por qué conocer toda esta historia, ¿sí? Ni la historia política, social, ni la de su padre. Entonces pregunta, interroga, se ríe, me hace chistes, y de golpe lo fuimos incorporando, y la obra pasó de en los ensayos, no estaba en el texto, de ser un unipersonal a un diálogo de dos generaciones, donde es mi hijo, pero también es la otra generación, la que no entiende, la que habla de fútbol, la que interroga, la que interpela, la que cuestiona. De hecho, él tenía una participación ya fuerte cuando hacemos 22 de agosto, pero cuando vamos a España, que giramos por Galicia, aparece un escritor, un hombre mayor con mucha experiencia, psicoanalista, escritor, militante social, y mientras íbamos de una ciudad a otra, él manejaba, Lautaro iba adelante, yo iba durmiendo atrás, y él le dice, Lautaro, tú eres muy blando con tu padre, tú le permites demasiado, tienes que ponerle límites. Yo te he visto fuera del escenario, pero viejo, basta con esto, termina con aquello. Y Lautaro, yo digo, oye, ahora Lautaro le va a hacer caso, le hizo caso. Y la obra creció enormemente porque, bueno, se produce no solamente la transmisión generacional, la tensión que hay. Bueno, no es fácil hablar hoy con un adolescente y ponerse de acuerdo. Y eso apareció en la obra. Entonces ves ahí la magia de la escena, pidió algo que el autor no tenía previsto, el director tampoco, y el juego teatral, porque esto sigue siendo la esencia del teatro, lo lúdico, el juego lo provoca, lo hace emerger. El tema es, bueno, ahí está otra vez, la relación con el inconsciente es, che, esto que está pasando, algo me dice, tengo que atender esto que me está pasando, ¿sí? Tengo que hacerle lugar a esto, y ahí aparece la sorpresa, lo divertido, porque aparte nos matamos de risa en escena, porque él tiene posibilidad de improvisar sin que yo sepa efectivamente qué me va a decir y cuándo lo va a decir. Entonces lo provoca una cuestión de aquí a ahora notable. Eso está buenísimo porque aparte se ve lo vivo Claro, del texto, de la representación, ¿no? Y esperá que acá siguen las preguntas. Ali Levin, Pompeyo en Habitación Macbeth pone un espejo y él dice en la entrevista que leí que no es un objeto para mirarse, sino para que la obra la atraviese. así es. Gran amigo Pompeyo, he trabajado con él en el año 2000, tenemos alumnos en común y que hay una asociación entre su teatro y el mío, hay una relación muy, muy íntima, porque justamente el espejo no es el espejo del naturalismo, no es el espejo realista, es un espejo tallado. Esta idea es de él y ahí me parece maravilloso, ¿no? La idea es la piedra que rompe el espejo,
y eso hay que producirlo en cada función. Y entonces son momentos donde hay un espejo, momentos donde hay la piedra, y la piedra es el actor, y momentos donde se rompe el espejo. Y esto es extraordinario, extraordinario. Graciela Makotinsky dice, cuando describís el practicable, ese ir y venir, el atravesar la puerta, parecen los ires y venires del análisis. Sí, Y esos descubrimientos que están teñidos de intensidades. Gracias, Lili, dialogando por traer este excelente actor, escritor, analista, pleno de creatividad. bueno, gracias Lili entonces, mirá lo que trajiste. Gracias, Este, Graciela, tenemos que decir. Claro, sí, también. Ahora, ¿cuándo Lacan habla de practicable? ¿Por qué va a hablar de practicable? Que lo toma del teatro, él dice que lo toma del teatro, porque justamente ante este analista que está en una especie de estatua, en una especie de pedestal rígido, que responde siempre de la misma manera, que se mueve y se muestra siempre de la misma manera, él propone justamente en virtud del objeto A que el analista tiene que situarse ahí en el lugar del practicable, es decir, que puede jugar en esa escena de distintas maneras, que no tiene por qué reproducir exactamente el mismo modelo de analista para cada uno de los pacientes. Entonces, el practicable es esencial a la transferencia y se arma para cada uno de los casos con los que uno está trabajando, analizantes o no. ¿Sí? Es un modo de presentar el semblante, que el semblante justamente no tiene que ser algo estereotipado y rígido, sino un practicable. ¿Sí? Esto yo lo desarrollo en uno de los libros que escribí, la idea de por qué ofrecer un practicable y qué tiene que ver con la experiencia del analista, ¿no? Perdón, voy a aclarar. Como el invitado no nos mandó su currículum completo, yo no pude decir que tiene libros también escritos al respecto de muchas cosas. A ver, acá Abel Sanoto de vuelta dice, a medida que que avanzó, supongo, el apasionante intercambio, me fue apareciendo el vocablo psicodrama. Bien, interesante. ¿Alguna opinión sobre esa técnica? Mira, ¿Alguna opinión sobre esa técnica? sí, yo tuve la suerte de trabajar con Pavlovsky unos cuantos años, incluso ser asistente de dirección de una obra que hicieron con Brisky, que se llamó El Poroto. Eh, lo más interesante de Pavlovsky era cuando él trabajaba en teatro. Lo del psicodrama no me interesó mucho y por suerte tampoco me dio bola con eso. Con eso, a él le interesaba que yo fuese actor. ¿Cuál es la diferencia entre el psicodrama y lo que estoy proponiendo? Es que el psicodrama tendría un fin específico y para mi gusto, por las experiencias que yo viví, se queda solamente en lo imaginario. El teatro que propongo es un teatro que interviene, que no tiene una finalidad en sí mismo, sino que produce resonancias, cuestiones impensables e inimaginables. Es decir, que, como dice Spinoza cuando discute de alguna manera con Descartes dice, yo desconfío del cuerpo, mi cuerpo me engaña. Y Spinoza dice, nadie sabe todo lo que puede un cuerpo, la potencia de un cuerpo. Entonces, creo que el psicodrama, por lo menos el que yo conocí, encapsula, detiene. Y el teatro que propongo es algo que interviene, que interviene, que interviene, que modifica y que no tiene fines específicos, sino que abre, despierta. Por eso es un teatro que apunta a lo real y no a lo imaginario, pero con lo imaginario. ¿Sí? Y también, bueno, hay un texto, hay conceptos y argumentos, y también con lo simbólico, pero que despierta a un real, no se esconde de lo real, lo hace emerger. ¿Sí? Entonces, tenés que avanzar más allá del psicodrama, tenés que ir incluso más allá de tus posibilidades, ¿no? De tus límites. Uy, Es un desafío es esto que propongo. difícil. Sí. A ver, tenemos más preguntas. A ver cómo vamos de tiempo ahí justo. Sandra. Sandra Borovici, felicito la propuesta de este interesante diálogo.
Gracias, Cacho, por compartir tu valiosa experiencia. Traes la magia del arte que trasciende a los actores, que se forman, estudian, incluyendo la improvisación y apertura a que otros se expresan en el teatro, la música, la murga. ¿Vos lo considerás terapéutico? La verdad que no. ¿Por qué? Porque acá, digamos, tenemos que animarnos a sostener si el psicoanálisis es una terapia, yo creo que no, porque en su origen terapia es ponerse al servicio de, ¿sí? Es ponerse al servicio de determinada causa o ponerse al servicio de resolver determinado problema. Y en ese punto no es terapéutico porque, como digo, abre a que alguien pueda hacer con eso lo que quiera, lo que le surja. Abre en todo caso una experiencia, pero una experiencia que no necesariamente puede ser adaptativa o explicada o ubicada. Es decir, esto de, como dicen los chicos, ¿no? Si algo te abre la cabeza, no tiene por qué cerrarse en alguna idea, sino, bueno, bancarse la cabeza abierta o el corazón abierto o la historia abierta. Por eso la idea es la obra abierta, ¿no? Algo que nunca está del todo terminado, algo que nunca se termina de decir bien. Es decir, la idea del ensayo, probar y probar y probar, ¿sí? Eso me parece, que te hace sentir bien, por supuesto, que te hace gozar, por supuesto, que te puede hacer producir un buen encuentro con un amigo, con una amiga, tener que charlar, todo eso sí, pero eh, si yo te dijera, un asado es terapéutico, un asado es maravilloso. Y digámoslo y hagamos todos los asados que quieran. Bueno, el teatro lo mismo, el teatro, la música, pasémosla bien, encontrémonos, gocemos estéticamente, vivamos un buen momento. Y si eso es terapéutico, qué sé yo. ¿Sabés qué pasa? Eh, Estamos abrumados por la idea de lo terapéutico, que llega a ser una locura. O sea, yo antes de esta charla puse un saumerio que le compré a alguien que me pareció que estaba bueno, no hice aromoterapia, ¿sí? Entonces subo al auto y pongo un tema musical hermoso que quiero escuchar y no me estoy dando musicoterapia, estoy escuchando música y me tiro en el agua y no hago hidroterapia, nado, me divierto, juego. Es decir, hay una persecución de lo terapéutico que invade todos los espacios de la vida, cuando es tan lindo tirarse al agua, escuchar música, poner flores, ¿sí? Lo que fuera que tiene que ver con lo estético y con un modo de gozar y de vivir la vida. Por eso le tengo miedo a lo terapéutico cuando tiende a cerrar y a explicar. ¿Sí? Este aroma me va a servir a mí, qué sé yo, para qué me va a servir ese aroma, me gusta o no me gusta. Acá Sandra dice, justo preguntaba en este sentido de lo terapéutico y respondes a mi pregunta. Angélica Casado Sastre dice, muchas gracias por tus aportes y testimonio que da cuenta que la creatividad y la sensibilidad tienen que estar siempre presentes en la práctica psicoanalítica. Pepe, José Andrés Cernadas, mi amigo Pepe, un gusto conocerte, Cacho. ¿Cómo? ¿En qué semblantear te sentís más cómodo? ¿Como actor o como analista? No, a ver, ya lo dice Freud, analizar es imposible. No, no es cómodo, es vital, es intenso, es fuerte, conmueve. No, no, cómodo estoy si me pongo la reposera en la playa y tomo mate y miro la tercera, ahí estoy maravillosamente cómodo. En el teatro y en el consultorio no estoy cómodo, pero esto no quiere decir que esté mal o que la pase mal. Si la paso mal, tengo que hacer algo, tengo que instrumentar, intervenir, hacer algo. Pero no es cómodo ni es tranquilo. Yo me encuentro a veces, han pasado horas que he escuchado a alguien y me vuelvo a preocupar y vuelvo a pensar y digo y me voy a leer y me hago una pregunta y pienso en la próxima sesión. Y digo, y a veces anoto, aparte de las puntuaciones de la sesión, anoto cosas, digo, me quedé sin interrogar esto, a ver, me perdí tal cosa.
o no entendí tal otra. Es decir, sí, lo vital no es cómodo, no es cómodo, necesariamente. necesariamente, Ahí va. exactamente. Bueno, a ver, nos quedan 10 minutos para terminar la última actividad del dialogando. Pero qué lindo, hermoso. ¿Te gustó? Hasta ahora sí, vamos a ver cómo cerramos, ¿eh? No es fácil, es lo más difícil cerrar. No, van a cerrar los coordinadores Perfecto, del área. Te muy bien. pregunto, ¿querés decirnos, contarnos algo más? Ahora en este momento no me viene, pero si por ahí me viene, levanto la mano. Me silencio y Bueno, Pero levanto la vos mano. ibas a contar eso, cómo ahora cerraste esta semana tu última obras. obra, porque nos prometiste eso en la previa, antes que Sí. cerráramos nosotros. ¿Qué te pasa cuando cerrás? Es una sensación espantosa y de alivio a la vez. Entre las tres obras que hablamos, llevo más de 300 funciones, pero este año solamente, este año hice 100. Entonces, llegué agotadísimo y aparte hay un problema hoy con la convocatoria de público y varias cosas. Pero lo difícil de esto es no el descanso, que necesito descansar y que aparte, digamos, ya con todas las experiencias de cada una, estaba bien con el público, iba a ser un esfuerzo descomunal volver a convocar gente, todo eso estaba bien. El tema es que después de mucho tiempo, cierro un año teatral y no sé cómo voy a abrir, no sé lo que viene. Es decir, que es un tiempo de impas. Cerré el sábado pasado y entonces eso es lo espantoso, porque no tengo proyecto para el año que viene. Ya va a surgir, ya se va a armar, pero no lo sé, no lo puedo definir y es una cuestión de bancarme la incertidumbre, ¿no? Ahora, yo pensaba que el afuera no ayuda para nada. Los ataques a la cultura, digamos, y al pensar, estar todo el tiempo, cómo necesitamos estos espacios, estas charlas, estas obras, estos libros, esto todo, Exacto. juntarnos nosotros, en particular este grupo una vez por mes y tener todos los invitados con los que podamos intercambiar lo más que podamos, ¿no? Exactamente. Bueno, con esto cierro. Sí, no dejo de referenciarme en Freud y saber que hay momentos donde la fuerza destructiva es acuciante y esa fuerza destructiva, disociante, que nos aísla, hay momentos donde se siente muy fuerte y en la sensibilidad que remarcaban recién, hace un daño, hay una injuria para el artista, para el actor, que se siente. Y por otro lado, sí, al menos estar advertido en esto de mi experiencia analizante, no dejar que el super yo se monte sobre eso. Si el super yo se monta sobre esa furia destructiva, nos hacemos literalmente mierda si dejamos que el super yo comande. Entonces, como es inevitable que se escuche la voz del super yo, bueno, intentar relativizarla. O como decía Freud, en definitiva, la cura de un psicoanálisis es atenuar las exigencias del super yo, ¿no? En este caso que sería, bueno, seguir trabajando y seguir haciendo una obra y darla y llamar al público y hacer gira. Bueno, pará, super yo, déjame descansar, déjame ver de sencillo hasta que aclare, porque si no, la exigencia también es destructiva. Y si algo me enseñó el psicoanálisis es a cuidarme, no solamente a conocerme, que sería a cuidarme a mí, pero también a cuidar a los demás de mí. Esto es experiencia más linda que me enseñó el psicoanálisis, es que aprendí a cuidar a los demás de mí mismo. ¿Sí? Entonces, en este punto, esto es lo que quería decir. Ya con eso los escucho. Ali, Vamos, Abel, Vero. va a empezar Abel, sigo yo y va a cerrar Vero. Abel, ¿querés despedir el
¿Dónde estás, Abel? No lo veo. Desmuteate, amigo. Bueno, ha sido un año intenso, muy rico, muy atractivo, muy entretenido. Esperemos el año que viene seguir así y mejorarlo. Muchas gracias por la compañía de un martes por mes. Bueno, como dice Abel, gracias por hoy y gracias a todos los que nos siguen. Está acá la secretaria científica de quien dependemos la parte de cultura, ahora Vero va a contar, está la presidenta y están todos los amigos y compañeros que todo el tiempo nos acompañan hace tantos años. Y ¿sabés qué, Cacho? Tuve un déjà vu, porque con esto de la creación, por ahí algunos no saben, pero los que creamos, pedimos a la escuela poder estar en este equipo y era pandemia, veníamos de un golpe, como tantos golpes que tenemos muchas veces los argentinos y la gente del mundo, que era que estábamos escribiendo un libro y tuvimos una situación bastante dañina con el editor. Entonces, en vez de melancolizar, tirarnos a la cama a llorar, le pedimos a la escuela si podíamos crear este espacio que, como decían, tuvo un nombre y ahora tiene este. Así que feliz de ese recuerdo, de ese déjà vu, y como decíamos, que estemos vivos, ¿sí? Porque de eso se trata, que estemos vivos. Gracias a todos, especialmente hoy a Cacho y a Lili, y todo mi abrazo para Dialogando y para todos y todas los que nos acompañan ese segundo martes de cada mes hace tanto tiempo. Vero. Bueno, antes de abrir los micrófonos para el tan merecido aplauso de este diálogo muy estimulante y bellísimo, además, vamos a anunciar otra actividad de la Comisión de Cultura, que es el coro, la muestra de cierre de este año de nuestro coro. Aquí veo algunas coreutas participando de este ciclo, que va a ser el día lunes 1 de diciembre a las 20 en nuestra sede, Julián Álvarez 1933. Entrada libre y gratuita. Es un coro muy interesante. Nos divertimos todos, además, en la muestra, así que los invitamos calurosamente a acercarse ese día. Tenemos muchos planes y muchas ideas para nuestras mesas del año 2026. Las iremos anunciando por las redes, pero sí ya podemos decirles que en principio los esperamos el martes 14 de abril del año próximo, que sería nuestro primer encuentro. Muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando hace años, en especial a todo nuestro equipo, a Mario Farrés, ¿no? A cargo de Cultura y de la Secretaría Científica, y por supuesto a todas las autoridades y al Consejo Directivo de nuestra asociación. Ahora sí, antes de cerrar, les voy a pedir a todos Ahí que llegó Fabi. desilencien sus micrófonos para el aplauso de esta última reunión nuestra. Muchísimas gracias. Un Muchas cacho de gracias a cultura, ustedes. podíamos Y decir. un cacho de Muchas cultura. Un cacho de cultura. Gracias, buenísimo. Gracias. Gracias, Felicitaciones. gracias, muy lindo. Que estén muy bien. Muchas gracias.